Pues, ¿qué tal, familia? Buenos días, tomen su lugar. Tome su lugar, buenos días. Pues, ¿qué tal? ¿Qué dice? Ya el viernes, ¿verdad? Nos ha dejado el agua venir y estar aquí un rato, que de momento parecía que iba a caer una tormenta el viernes. Sí cayó de momento, pero así como llegó se fue, ¿verdad? Y nada más fue para que no hubiera polvo allá afuera, ¿verdad? Y para poder llegar bien. S Los voy a invitar que vayamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y vamos a ver, algo interesante, pero antes, ¿verdad? Vamos a apagar nuestros celulares para no estar interrumpiendo. Ya está, ya estamos ahí. Romanos capítulo 12 y el título que tiene allá arriba, ¿verdad? Es interesante, dice, deberes cristianos, ¿verdad? Algo que debemos de hacer los cristianos. Y dice así, el verso 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seas sabio en tu propia opinión. No pagues a nadie en mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Y si no vence con el bien el mal, ¿verdad? Vemos como nos menciona aquí, los deberes, todo lo que tenemos que hacer los cristianos.
Somos cristianos, ¿verdad? Todos. Y todo esto es una lectura, como una carta, ¿verdad? De mandamiento de lo que tenemos que hacer, cómo comportarnos, y recordar que nuestro cuerpo, dile a que está a un lado, tu cuerpo es un sacrificio vivo para el Señor. O sea que nos tenemos que comportar bien, ¿cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. No hay lugar a que, pues me puedo portar mal tantito. No, no hay lugar, porque dice que nuestro cuerpo es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios en vuestro culto racional, ¿verdad? O sea que tenemos que estar conscientes de todo lo que hacemos todos los días, de todo nuestro caminar allá afuera y aquí adentro. ¿Verdad? Que no nada más aquí seamos de cristianos aquí adentro de: "Hola, hermano, que Dios le bendiga, que esté bien", y todo, y saliendo allá afuera, su boca se convierte en otra fuente, ¿verdad? Ya no es la fuente de que sale agua dulce, como dice la palabra, sino nuestra boca se convierte en otra fuente allá afuera, que no debe de ser, porque la misma fuente que surge aquí de tu boca debe de salir allá afuera. Sí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué dice? No te conforméis, no te unas al mundo, no seas igual que el mundo, no sigas el ruido del mundo, porque no es agradable a Dios. Dice, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea que todos y cada uno de nosotros entendemos que Dios es nuestro Señor, que Dios tiene una voluntad y tiene unos mandamientos perfectos para cada uno de nosotros. Dice, para entender, dice, para comprobar cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Ustedes creen que Dios se equivoque? Como mucha gente dice allá afuera, este, ya se le salió a Dios todas las cosas de control. Y no se le ha salido nada de control, nada. Es que hay mucha muerte, hay mucha hambre, hay muchos pobres, esto. Sí los hay. Y dijo el Señor, dijo Jesús, y lo seguirá viendo. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento no está en las cosas de Dios. Nuestra voluntad no está en el orden de Dios y por lo tanto van a seguir sucediendo cosas. Les decía, no sé si el viernes o hace 8 días, Dios no hizo robots para que todos hiciéramos lo mismo, todos pensáramos lo mismo y nada más, como en las empresas, ahorita los robots que tienen trabajando como la Volkswagen y otras empresas, hay robots que se dedican a puntear todo el tiempo, a hacer puntos para que las láminas no se despeguen. Hay otros que se dedican a soldar, hay otros que se dedican a pintar, pero esa es su función de toda la vida. Y nosotros somos libres, tenemos el libre albedrío, la libre decisión de hacer lo que queremos. Pero la mayor parte de la gente la escoge hacer fuera de la voluntad de Dios. Por eso ya su entendimiento no está no, como dice aquí, para que tu entendimiento, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque la voluntad de Dios es agradable, no es para que haya tristeza, no hay que sufrimiento, dice que es agradable y perfecta. Y para los que le buscan, para los que tienen la palabra de Dios y la hacen, para aquellos que no la hacen, por eso hay tanta maldad afuera, porque se les hace fácil hacer su voluntad que no es a los ojos de Dios, es a los ojos de ellos y por eso hay tantas cosas, pero Dios no ha perdido el control, ¿verdad? Dios quiso que todos tuviéramos la libertad de entregarle nuestra vida, nuestro corazón o de perderse. Aunque Él ama a todos y quiere que todos se vuelvan a Él. Él quiere que sus ojos de todos volteen a Él, que su corazón volteen a Él, pero mucha gente no lo quiere hacer. Mucha gente se queda en el camino. Prefiere seguir haciendo maldad hasta el día de hoy. Prefiere seguir haciendo daño, robando, maltratando y muchas cosas que no son conforme al corazón de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué dice el Señor? Aquí el Señor, que
que la gracia que nos es conferida, dice, a cada cual entre vosotros, que nadie se crea más o que piense que es más que otro. Dan lo dice en otra parte que dice el Señor que Él escogió de lo vil y de lo menospreciado en el mundo para avergonzar a los sabios. ¿Cuántos sabios hay? ¿Cuántos científicos hay que rechazan a Dios? Aunque ya demasiadas personas a través de la historia hasta el día de hoy han querido derribar el sacrificio de Jesús. Han querido derribar que Jesús no existe. Y cuando lo intentan y se meten y van, investigan y todo lo que hacen, se vuelven cristianos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que Dios existe. Jesucristo existió. Y por eso todos esos que han querido derribar de acuerdo a su propia opinión, Dios los toma para que sea testimonio de Él. Y se vuelven, hablan y hacen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque un día, como lo que hacía Pablo, ¿no? Perseguía a los cristianos hasta que el Señor lo tiró, lo cegó, le volvió a abrir los ojos y entonces Pablo entendió que estaba luchando contra Dios. Y así muchas de las personas estas hicieron lo mismo, están luchando para desacreditar a Dios y no puede, y no van a poder, no lo van a lograr nunca. ¿Por qué? Porque es verdad, es verdadero. El sacrificio de Jesús fue verdadero en la cruz, por el cual hoy tú y yo estamos aquí reunidos, por el cual tú y yo, si seguimos en el camino del Señor y en la obediencia, vamos a llegar a la vida eterna con Él. Va a haber un día que lo veamos y vamos a ver cómo es Él. Pero tenemos que esperar el tiempo, pero tenemos que todo este tiempo caminar. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, ¿verdad? Nosotros vemos que en nuestro cuerpo tenemos cabeza, ojos, nariz, boca, oídos, brazos, el tronco de la parte de medio, las piernas. Y nuestro cuerpo tiene diferentes funciones para que nosotros podamos ir, venir, realizar nuestro trabajo, pensar para hacer nuestro trabajo inteligentemente y hacerlo bien. Dice que todo lo que hagamos lo hagamos para Dios. Así es el cuerpo de Cristo en la iglesia. El cuerpo de Cristo en la iglesia funciona similar al cuerpo, porque unos trabajan aquí, otros trabajan allá, otros están de aquel lado, otros están de aquel lado, pero todos tenemos una función diferente en la iglesia. Vamos a poner como ahorita. La alabanza tiene una función en la iglesia, una función que no todos podemos hacer, ¿verdad? Yo no puedo tocar la batería, no puedo tocar el órgano, no puedo tocar la guitarra. Y sobre todo, imagínense si yo cantara en la iglesia, se irían todos. O sea, todos tenemos una función, como ahorita que están poniendo la letra, hay otra persona que tiene la función. Y cada uno, al rato que se acabe todas las pláticas, todo, hay quienes hacen el aseo, hay quienes ahorita están trabajando allá afuera. Todos tenemos una función en la iglesia, como dice aquí, todos los mismos de la iglesia estamos repartidos como el cuerpo de Cristo, repartidos en cada lugar. ¿Haciendo qué? Sirviendo al Señor. Y dice enseguida, ¿verdad? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todo, hay muchos de ustedes, o no hay muchos, todos sin error y sin temor a equivocarme, todos sin excepción, tenemos un don que Dios nos ha dado. Pero a veces la mayoría lo deja dormido, lo deja ahí estacionado, no lo pone en práctica, ¿verdad? Y aquí vemos que dice que hay muchos dones, pero tenemos que explotar los dones, porque dice el Señor que todos los dones son para el beneficio de la iglesia. Todos los dones. No hay ni un don que se quede reservado
o guardado. Todos los dones de la iglesia son para que se edifique la iglesia, para que siga creciendo y madurando en el Señor a través también de los dones que tienen ustedes. Ese don que hasta ahorita muchos lo tienen guardado y lo tienen que explotar. Y si no saben cuál es, pregúntenle a Dios, ¿para qué es la oración? Para preguntarle a Dios. Así como le pedimos, Señor, sáname, mi economía, ahorita que estamos orando porque el Señor sane nuestra tierra, y así también le podemos pedir, Señor, ¿qué don tengo? ¿Qué don me has dado? ¿Qué don he recibido? Porque dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y por fe vas a recibir ese don que Dios te ha dado. Por fe vas a activar el don. Les decía hace 8 días, el viernes, este, pasó una persona y le dije a las mujeres, pasen y oren por la señora. ¿A quién tiene el don de sanidad? Solamente así van a activarlo. ¿Cómo? Creyendo, teniendo fe y pasando y a orar por ella. Y ya oramos por la señora y luego, a ver, vamos a orar por un hombre pasó que también es enfermo. Pasó el hombre y a ver, varones, pasen a orar por él. ¿Para qué? Para que descubran el don que tiene, para que muevan el don que tiene, para que no se quede guardado. Y todos ustedes lo tienen, pero necesitan activar, necesitan moverlo para que se active y sirva para el crecimiento de la iglesia. Muchos de ustedes ahí sentados tienen el don de ciencia, el don de palabra, el don de milagros, el don de sanidad, pero ahí está sentado, ahí está sentado. ¿De qué sirve? Sentados no sirve de nada. Tenemos que activarlo, tenemos que moverlo. Tú que estás sentado ahí y que tienes el don, si lo activas, sabes que muchos que vienen a la iglesia podrían ser sanados por el don que Dios te ha dado. Y a veces no vienen por temor, no vienen por temor. Es que ya es de noche, es que ya es tarde. Y es que ya, pues aparte ya salimos más tarde. Pero no deben de tener temor. Deben de saber que si Dios los trae, Dios los guarda en su salida de su casa acá y los guarda en su salida de aquí a su casa, ¿verdad? Y ya se los dije un día y se los voy a repetir ahorita. Cuando se van a una fiesta no tienen temor, porque pueden salir a las 10, 11 de la noche más tarde que de acá y regresan a su casa sin temor, al contrario, regresan felices de haber estado en la fiesta, divirtiéndose y todo. Pero venir a la iglesia les cuesta trabajo. Cuando deberían de venir con gusto, con alegría, porque venimos a la presencia de Dios. Venimos a estar a Él para que Él nos hable y también para que lo que clamamos y pedimos, Dios lo haga realidad, como hace 8 días que clamamos todos de rodillas para que el Señor sane nuestra tierra. Yo le diría, a ver, levante la mano el que oró en la semana porque Dios sanara nuestra tierra. Teníamos el compromiso. Yo le digo a los papás, recuerden que ustedes y sus hijos salen a la calle. ¿Y cuántos de los de ustedes y de aquí de nosotros, bendito Dios, que todos han regresado a casa? Todos como de ahí está. Pero de otros papás, sus hijos no regresan a casa, porque son secuestrados, porque los asesinan. Y parece es la función de nosotros, los que pueden cambiar y transformar a esta ciudad y al mundo, somos nosotros los cristianos, porque no es, dice el Señor, no es con espada ni con ejército, es con la palabra de Dios, es clamando a Dios para que Dios toque el corazón de todas esas personas y haya paz en nuestra tierra. Por eso es lo que el Señor nos dice aquí, que los dones sean el de servicio, el de enseñanza, el de exhortación, de liberalidad, el que preside solicitud, misericordia, todo con alegría. Y dice, y el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno.
Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que nos amemos sin fingimientos, sin hipocresía, que a lo mejor aquí nos demos una cara, una sonrisa y hermano, hermana, y ¿qué tal? Buen día, buena tarde. Y saliendo, no hasta la calle, nada más aquí afuera. Hijo, y ves al hermano, la hermana, esto, el hermano, el otro. Y dice, entonces, ¿por qué lo saludas amorosamente si vas a estar hablando mal de él? Yo cuando no conocía yo a Cristo, y llegaba y me sentaba, y pasaba la gente, y yo oía a la gente de atrás que hablaba y decía: "Y mira cómo viene vestida, no tiene recato, y mira ese cómo viene hoy". Y yo entre mí en ese tiempo, sin conocer a Dios, decía: "Pues si vienen supuestamente a ver a Dios, ¿por qué hablan así? Si tienen que poner sus ojos puestos al frente, no lo que está la gente que va pasando". Y así tiene que ser aquí en este lugar, nuestros ojos puestos en Cristo y no estar juzgándonos ni criticándonos, porque ¿de qué sirve un buen saludo si la hipocresía es tan grande? Por eso dice el Señor, el amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. ¿Será bueno con hipocresía saludar a alguien, verdad que no? Y nos dice el Señor, seguir lo bueno. Si saludas con amor, toda tu palabra para la persona tiene que seguir siendo con amor. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Aunque no nos veamos, ahorita nos vemos. De aquí hoy nos vemos toda la semana. Los que nos vemos los viernes, así tiene que ser. Los que nos vemos los domingos, así tiene que ser. Nuestra palabra tiene que ser la misma, nuestra cara la misma, aquí y allá afuera. Dice, ¿verdad? Y que nos honremos unos a otros. Y luego dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y a veces, si no servimos aquí en la iglesia, a veces la pereza la tenemos desde la casa, ¿verdad? Estamos acostados, hoy vamos o no vamos. Y es que la palabra que luego da el pastor allá enfrente, ya me la sé. Así tengo un hermano de sangre más grande que yo. Iba yo a, era yo el maestro en su casa de reunión de hogar. Y ya empezaba yo a dar el tema como ahorita les estoy hablando a ustedes, y todavía no acababa, ya me dice: "Es que eso ya me lo sé". Le decía yo: "Ah, pues, es bueno que te lo sepas, pero déjame terminar". Y seguía yo. Otro rato y: "Eso también ya me lo sé". Pero qué bueno. Y hasta que pasó el tiempo, le digo: "Si ya te lo sabes, ¿por qué no lo haces?". Porque una cosa es que lo aprendamos, sepamos los pasajes, pero si no lo hacemos, no nos sirve de nada. Y digo: "Entonces hazlo". Para que realmente lo sepas, porque si no lo haces, no sabes nada. Y es importante que nosotros hagamos con diligencia, dice aquí, no perezosos, fervientes, ¿qué dice? Con el espíritu, un espíritu encendido por las cosas de Dios, un espíritu que nos levante, un espíritu que nos haga mover para llegar a la presencia de Dios, un espíritu que nos está clamando para acercarse al Espíritu de Dios. Porque dice el Señor que mandó a su Santo Espíritu y lo tenemos, pero nuestro espíritu se tiene que avivar a ese fuego del Espíritu Santo. Si no, estamos separados de Él. Y lo importante es, como dice aquí, fervientes en espíritu, sirviendo. La siguiente palabra, sirviendo al Señor. Si tú sirves en esta iglesia, no me vas a servir a mí, no le vas a servir al pastor, no le vas a servir al que te invitó y te trajo a la iglesia, le vas a servir a quién, dice la palabra, a Dios. Tu servicio que des aquí, ya sea que levantes una piedrita y que estaba ahí, la levantaste en el servicio, la estás sirviendo a Dios. O como los que están ahorita trabajando ahí en la barda, todo su servicio es para Dios. ¿Y lo tienen que hacer con qué? Con amor sin fingimiento. Su servicio, su trabajo. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, más constantes en la oración.
compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y algo que la mayoría de veces cuesta trabajo es bendecir a los que os persiguen, bendecir y no los maldigáis. ¿Cuántos de ustedes bendicen a los que les persiguen? ¿Cuántos de ustedes bendicen a aquellos que les insultan? ¿Cuántos de ustedes bendicen a aquellos que les están haciendo daño? Y dice el Señor que ¿qué? Que lo tenemos que bendecir. Y no nos podemos maldecir porque de nuestra boca no puede salir maldición. Tiene que salir bendición. ¿A cuántos de ustedes los está persiguiendo ahorita? ¿A cuántos les están haciendo daño? ¿Cuántos están siendo maltratados? A lo mejor no con golpes, pero sí con palabras o con otras situaciones. Pero tenemos que bendecir todo el tiempo, bendecir todo el tiempo. Gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. A mí me llama mucho la atención porque tenemos que ser alegres cuando estamos alegres, pero también hay ocasiones en que cuando las personas tienen una necesidad muy grande o están pasando también una situación muy difícil, las personas lloran por lo que están viviendo. Y ahí hay que llorar con ellos. Ahí hay que abrazarlos con el amor de Cristo. Ahí hay que poner y derramar nuestro corazón con ellos. ¿Qué dice? Como leímos antes, ser fervientes en la oración, constantes en la oración y orar por ellos para que Dios les traiga paz, les traiga consuelo y les dé seguridad de que Dios tiene el control de lo que están viviendo y que el Señor los va a sacar de esa situación. Pero también depende de nosotros, de los que estemos ahí apoyándolos a un lado, de estar allá en la brecha con ellos, no dejarlos solos, no decir, no, pues sí, pues Dios te va a sacar de ahí. No, y a veces se requiere un momento ahí, el derramar la lágrima, el estar ahí orando con ellos. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seas sabio en vuestra propia opinión. Dice unánimes, no altivos, sino asociándonos con los humildes, y que no seamos sabios en nuestra propia opinión. A veces nuestra opinión, nos están comentando algo y nuestra opinión sale antes de, o la opinión del que está pasando las cosas es porque es su propia opinión, no tomó en cuenta la palabra de Dios, no preguntó a Dios si lo podía hacer o no lo podía hacer, sino que él tomó en su opinión la decisión de hacer las cosas. ¿Y cuántas personas han fracasado por no tomar en cuenta a Dios? Por tomar decisiones equivocadas y luego viene, ¿verdad? El sufrir, el sacrificio, pero debemos de ser sabios, como dice aquí, pero no en nuestra opinión, sabios preguntándole a Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo debemos de hacer? Para caminar en su orden y estar bien y que no nos falte nada. Y dice, y unánimes, no siendo altivos, ¿verdad? Es que yo me las sé todas. Yo soy el jefe. Ve que hay un dicho de allá afuera. El jefe siempre tiene la razón en todo. Y si la opinión es del trabajador, es la opinión del jefe, allá afuera. Aquí no podemos ser altivos, dice el Señor que somos un mismo cuerpo y iguales, somos iguales. Dile al que está a un lado, somos iguales, no soy más ni tú eres más. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Es una palabra muy fuerte, muy tremenda, algo que nos costaría trabajo pensar de que Dios dice,
que de Él es la venganza y no de nosotros. Que Dios se fuera a vengar por ti. Es difícil de creer, pero aquí lo dice. Pero pues si te das cuenta de todo lo que nos refirió anteriormente, nos dice, no maldigas, perdona a aquellos que te están haciendo, perdónalos, bendícelos. ¿Por qué? Porque al hacer eso, al perdonar y bendecirles todo, lo que estamos haciendo tú y yo es haciéndonos a un lado, porque ya no vamos a estar enfrente y impidiendo que Dios tome el control de las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú y yo perdonamos y tratamos bien a los que nos maldicen, a los enemigos, Dios va a tomar el control. Y yo, en verdad, yo les digo que esta palabra es fuerte, pero es cierta, donde dice, está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Sabes que no va a descansar. Sabes que de todo el tiempo va a estar batallando, sufriendo, porque dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y algo importante, que si tú, como aquí dice, hacemos la voluntad de Dios, dice, si tuviera hambre, dale, atiéndelo, sírvele. Dice Jesús que Él vino a servir, no a ser servido. ¿Cuántas personas le hicieron maldad en aquel tiempo? Simplemente Judas el traidor. Cuando se acercó a Jesús, ¿lo reprendió Jesús? No. ¿Le llamó la atención Jesús? No. Y ya sabía que Él es el que esa noche le iba a entregar. Sin en cambio le dijo, ve y haz lo que tienes que hacer. Y salió Judas y fue a hacer lo que tenía que hacer. ¿Y qué le dijo Jesús cuando llegó con los soldados y los sacerdotes y todo? Y dice, le dijo, ¿con un beso me entregas? No le dijo más. No, Jesús no lo maldijo, no le dijo nada, ni a los que le golpearon, ni a los que lo maltrataron, ni a los que le crucificaron, sino dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y a veces los malos no saben lo que hacen, ni saben contra quién se están metiendo, porque somos hijos de Dios, no somos cualquier persona. Pero a veces los malos dicen, qué hijo de Dios, ni qué nada, y te quieren hacer daño. Y Dios los trata y les mama, porque Dios es justo, pero también es un Dios de justicia, un Dios que está al pendiente de todo y de que nos guarde, o nos guarda de todo el enemigo, y dice, y no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, que lo mal no te venza, que el mal no te gane, que el ánimo y el deseo de venganza no te gane. Al contrario, dice que venzas con el bien el mal. Había una persona que Angelita y a mí salíamos de la casa y como hecha de nos la encontrábamos todos los días, pues vivía a un lado. Y todo el tiempo que lo veíamos nos insultaba, y feo. Y volteamos Angelita y yo y le decíamos: "Que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga". Y así fue por muchos años. Y todo el tiempo le contestamos lo mismo: "Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde". Y veíamos que se enojaba más porque él quería respuesta para pelear, y nuestra respuesta no era para pelear, era que Dios le bendiga. Y para que se acabara toda esa situación de él contra nosotros, pues se tuvo que morir. Se murió y pues se acabó el problema. Ya no nos puedo seguir insultando. Pero todo el tiempo que pasamos, insulto tras insulto. Y nuestra respuesta, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Porque lo dice la palabra, ¿verdad? No maldigas, no des mal por mal, da bien por mal. Y Dios es fiel y es verdadero. Así que, hermanos, dice aquí que los que sean de servicio a servir. Y ahí reflexiona un momento ahí en tu lugar.
Si Dios a través de esta palabra aquí en Romanos capítulo 12 y nos está diciendo deberes de los cristianos, deberes de lo que tenemos que hacer los que estamos en Cristo, cómo nos tenemos que comportar, cómo debemos de reaccionar, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ah? Despierta el don que Dios te ha dado, o sea, pregúntale, Dios, ¿qué don tengo yo? Para que lo puedas ejercitar, ¿dónde lo vas a ejercitar? Aquí en la iglesia, aquí en la iglesia. Y luego ya lo podrás ejercitar allá afuera. Orar por personas allá afuera, para que Dios las sane o Dios restaure sus hogares. Dios te va a utilizar, pero Él quiere que avives el don que está en ti. Que no te quedes, como dice aquí, que no te dé pereza sacar el don, que lo muevas, que lo actives, que lo hagas trabajar para el Señor, porque Él ya te lo dio y Él está esperando que tú tomes la decisión de activar ese don que tú tienes ahí. Sabes que sabemos que nosotros nos sanamos, pero sí tenemos la obligación de poner las manos, orar por la persona y a través de ese método que Dios nos pone aquí en la Biblia, Dios lo va a sanar, Dios lo va a restaurar, Dios lo va a levantar. Y nosotros lo único que estamos haciendo es un mandamiento de Dios al imponer, y como le dijo Pedro de aquí en los Hechos, dice, es que nosotros no sanamos, es el Señor, el nombre de nuestro Señor Jesús. Y así es hasta el día de hoy. Toda la sanidad es el nombre de nuestro Señor Jesús, porque no es en el nombre de Alfredo, ni en el nombre de Juan, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y las personas sanas o son restauradas, o Dios te da el don de milagros, pues va a recibir milagro la gente. Pero tienes que activarte, no te puedes quedar ahí y recordar que eres miembro del cuerpo de Cristo. Eres del cuerpo de Cristo, por lo tanto eres un miembro del cuerpo de Cristo, el cual pues es para que lo ocupes aquí en la iglesia, para que des tu servicio aquí en la iglesia, para que trabajes aquí en la iglesia. ¿A quién? A Dios. Porque todo lo que hagamos es para el Señor. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O sea, sirviendo a Dios. ¿Y qué? Y que sea agradable a los hombres. Amén. Reflexiona ahí tantito y ve que todo el tiempo que has estado escuchando la palabra de Dios, todo el tiempo que has estado reuniéndote, ¿cuánto tiempo le has servido al Señor? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? Él te da la vida 7 días a la semana. El Señor te da vida 7 días a la semana y aquí estamos, ¿verdad? Nos permitió 7 días, pasó la semana y aquí estamos. Y ahora a ver, ¿qué tiempo tú y yo le dedicamos a Dios? No necesariamente aquí dentro de la iglesia, sino también allá en tu casa. ¿Qué tiempo le dedicas al Señor? ¿Qué haces en tus tiempos? Porque a veces pensamos que nada más es venir, reunirnos, escuchar y vámonos. No, ¿cómo le servimos a Dios? ¿Y cómo le servimos afuera? Porque tenemos un mandamiento de Dios que es que es para todos los que conocemos a Cristo, para todos los que el Señor nos ha dado la oportunidad de conocerle, de estarnos llenando de su palabra. Tenemos esa gracia. Dice en, en, en San Marcos capítulo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Pero tenemos un mandato que tenemos que llevar su palabra, que sea la gente. Y el Señor te da estos dones que estás oyendo. O si vamos a Corintios, donde dice los dones que Dios te da, tú tienes el no. En tus manos y en la fe que Dios te pone en tu mente y en tu corazón, está el no que tienes. Despiértalo, avívalo. Dice, con un espíritu ferviente, ponle fuego a tu espíritu para que puedas sentir ese fuego del Señor, para que cuando estés o llegue una persona, no necesariamente aquí en tu casa o en la calle, y pongas tu mano y le digas en el nombre de Jesús, Jesús la sana. Pero tienes que avivarlo. ¿Ah? Cuando todavía estábamos en el rancho, llegaron unas personas y decía que los milagros habían sido hace 2000 años, no ahorita. Y fueron aprendiendo, fueron aprendiendo, fueron aprendiendo. Y un día les tocó orar por una persona en la calle, sentada en una piedra, que se había quemado las piernas, y se dieron cuenta que los milagros también son. Pasaron al otro día, el Señor ya estaba ahí, ya estaba sanado, ya caminaba como podía caminar, pero fue sanado porque tuvieron la fe de orar por él ahí en la calle, sentado sobre una piedra. Y vieron que los milagros son cuando hoy. Pero creyeron, y tú tienes ese don. Tú tienes ese don. Y el Señor te va a hacer sentir un calor en su mano, un calor que como si quemase, pero no quema, como la zarza ardiendo, ¿no? Que quemaba el arbusto, pero no lo quemaba. Y así vas a sentir tu mano. Y entonces vas a imponer tus manos para que la gente sane en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pero tienes que creer y tienes que activarte. Y también para eso son los viernes de oración, a través de la oración, de estar aquí, a veces de pie o de rodillas, y clamando a Dios, Señor, que tu Santo Espíritu venga sobre mí. Así como estaban sus apóstoles ese día orando en ese lugar, y llegó como un viento recio y se les pusieron lenguas, y vino el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, y les decía que estaban borrachos. ¿Y qué dijo Pedro? No están tomados. No están tomados, son las lenguas que Dios había dado, y era que el Espíritu Santo estaba sobre de ellos y en ellos. Y así sucede cuando tú y yo clamamos a Dios. El Espíritu Santo de Dios viene porque Él quiere que le sirvamos. Él quiere que ayudemos a la gente a través de Él. Que Él nos pueda, por decirlo de esta manera, utilizar para sanar a mucha gente. Pero necesitamos despertar, ¿verdad? Despertar. ¿Cuánta necesidad hay en el mundo? Y sin ir tan lejos, ¿cuánta necesidad hay aquí en la iglesia? ¿Cuánta necesidad hay aquí que tenemos muchos, pero nos cuesta trabajo venir a orar el viernes por esa necesidad? O porque Dios restaure, sane, levante y fortalezca, ya sea la salud, la economía, restauración de los matrimonios, restauración de muchas cosas que se están perdiendo. Pero como leímos, la pereza no los deja venir. El miedo paraliza. Hay que moverse. Bien, Angelita y yo vemos, ya se están poniendo las nubes, las 4 de la tarde. Y parece que nos ponemos de acuerdo. Nos vamos ya en un rato, sí, antes de que llegue el agua. Y a veces llegamos aquí a las 4, 4:30, o 5, 5:30.
pero calculamos y tenemos que llegar antes que el agua. Un día quisimos hacernos valientes, nos vamos otro rato. Y ya en el camino empezó a llover. En lo que llegó el taxi aquí y nos bajamos y nada más de la puerta a la puerta, bañados. Y el problema es que se nos olvidó el jabón, que vas a aprovechar. Pero en verdad, saliendo a buena hora, a veces podríamos decir, es que, ¿qué voy a hacer tanto tiempo? Pues todo ese tiempo lo puedes ocupar para reflexionar, para orar. A lo mejor en tu casa no te da tiempo de leer tu Biblia y en lo que empieza la reunión a las 8 lo puedes hacer aquí, con toda calma, tranquilidad. Y como está casi vacía la iglesia, puedes escoger el lugar que tú quieras para escoger, para sentarse, ¿verdad? Y tomar lo que Dios tiene para ti. Vamos a orar y tú sabes en el de ahí que en el título, ¿verdad? Que vimos el servicio, los deberes cristianos, los deberes que tienes para con Cristo. Y tú sabes en qué deberes le has fallado, en qué deberes te has quedado paralizado o te ha dado pereza. Nos daba en la mañana Angelita un pasaje donde cuando unos le dijeron a Jesús y te seguimos, Jesús. Y le dice, Señor, sí. Y le dice de estos, pues déjame ir a despedir de mi papá. Y otro dice, deja ir a despedirme de mi familia. Y Jesús les dijo, el que mira para atrás en el arado no sirve. Y al que dijo de su papá, le dijo una palabra fuerte, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y no le siguieron, y no le siguieron. Pero tú y yo tenemos ese ejemplo para no comportarnos de la misma manera. Por eso te digo que hay reflexiones en tu corazón ahorita que estemos orando y veas en qué área de tu vida le estás fallando a Jesús. Estás fallando al Padre y al Espíritu Santo. Porque todos tenemos algo que el Señor nos muestra que quiere que hagamos, pero a veces nosotros no. O no queremos escuchar, o no queremos hacer la voluntad de Dios. Le vamos a preguntar aquí a los jóvenes, ¿cuántas de ustedes les cuesta hacer la voluntad de su papá? Si papá les dice, hagan estos, y están sentados en la tele, los que están en el Xbox, pues están perdidos, de plano, porque no se oye. O están en el cel, no se oye. ¿Cuántos ponen atención a lo que el Papa les dice? Y a veces no le hacemos caso. Y así nos pasa con Dios, no le hacemos caso. Y Él nos está hablando como hoy en esta mañana, como nos ha hablado otros días. ¿Y, y cuánto caso le hacemos? Así que ahí en tu corazón, tú sabes el tiempo que no le has servido a Dios. Pero no es tarde. Para Dios nunca es tarde. Hoy puede ser un inicio. Hoy puede ser una decisión de tu vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tú conoces todo de nosotros, nuestros pensamientos. Tú sabes lo que hay en nuestro corazón, tú sabes lo que hay en nuestra mente. Y a ti no te podemos ocultar nada, a ti no te podemos mentir, Señor, en ninguna cosa. Decía Jesús, ¿por qué cavilan en su mente? Porque conocía los pensamientos de la gente, al igual que el día de hoy tú conoces nuestros pensamientos. A ti no te podemos engañar, Padre. Y si te hemos fallado en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos perdón. Pon en nuestro corazón el querer como el hacer tu voluntad, y si había pereza o había algo, Señor, que no nos deje en nuestro corazón servirte con alegría, con gozo, Señor, quítalo, Señor, quítalo de nuestra vida, échalo fuera de nuestra vida. Queremos servirte con amor, sin fingimiento, con alegría, con todo nuestro ser, Señor. Y en esos dones que has dado, Señor,
Despiértalos en cada hermano que está aquí presente, Señor. Despiértalos, Señor. Muéstrales cuál don les has dado. Igual medida de fe les has dado para que crean, que sean fortalecidos en ti, Señor. Haz tu perfecta obra en nosotros, Señor, como dice tu palabra, tu perfecta obra en cada uno de nosotros. Por eso nos reunimos, Señor, para que a través de lo que tú nos hablas, a través de tu palabra, nos hagamos cada día más obedientes, cada día más serviciales, y también bendecir a nuestros enemigos, bendecir a aquellos que nos persiguen, bendecir a aquellos que nos difaman, bendecir a aquellos que nos quieren ver destruidos. Y como dice tu palabra, si hay que darles de comer, les daremos de comer. Si tienen sed, les daremos agua. Porque todo, Señor, lo haremos para ti. Y en tu nombre, Señor Jesús. Queremos obedecerte, Señor. Queremos volvernos hacedores de tu palabra en todo nuestro ser, almas, mente y corazón, Señor. Toma lo que hay dentro de nosotros que nos sirve y échalo fuera, Señor. Échalo fuera. Todo estorbo. Y que siempre tomemos las decisiones conforme a tu voluntad para que nos vaya bien.